Este mes de septiembre marca un punto de inflexión en la historia criminal de Sinaloa. Un mensaje cargado de rabia y promesas de venganza rompe el silencio que había mantenido una de las facciones más temidas de la región serrana, desatando lo que promete ser una confrontación devastadora entre antiguos aliados convertidos en enemigos mortales. La madrugada del 23 de septiembre circula por redes sociales y canales especializados un arcomensaje que hace temblar las montañas sinaloenses. Firmado por el Churras de los Calabazas, el comunicado va dirigido específicamente contra Fausto Isidro Mesa Flores, conocido en el mundo criminal como Chapo Isidro, y su operador de confianza Óscar Manuel Gastel Umiribe, alias El Músico. Las palabras destilan una rabia contenida que había permanecido en silencio durante meses. Tumbaste casas, mataste inocentes, pero con eso no vas a ganar, reza parte del mensaje que marca el tono de una declaración de guerra sin precedentes en la región. Esta amenaza directa contra el líder del cártel de Guasave representa la culminación de tensiones crecientes y represalias silenciosas que ahora explotan en una confrontación abierta. Para entender la magnitud de esta declaración, debemos remontarnos a los eventos sangrientos del verano de 2023, cuando Mario Alberto Lugo Lara, fundador y líder histórico de los Calabazas, perdió la vida en circunstancias que hasta hoy generan controversia. Su muerte, oficialmente atribuida a una sobredosis de metanfetaminas, ocurrió en medio de una cacería despiadada orquestada por las fuerzas del Chapo Isidro. Durante aquellos días de julio y agosto de 2023, la tranquila comunidad de San José de las Delicias se transformó en un campo de batalla. Comandos armados irrumpieron en el poblado serrano, ejecutando ataques sistemáticos contra propiedades y habitantes vinculados a Mario Calabazas. Las llamas consumieron vehículos y viviendas, mientras más de 100 familias abandonaron sus hogares en una desesperada búsqueda de refugio. Testigos de aquellos días relataron escenas de terror nocturno que aún persiguen sus memorias. Familias completas despertaron con el sonido de ráfagas de disparos resonando por las montañas, niños llorando mientras sus padres los cargaban en brazos huyendo de sus propios hogares, comercios que cerraron sus puertas para siempre y escuelas que se convirtieron en edificios fantasma. El mensaje actual del Churras hace referencia directa a estos eventos traumáticos. Pelea como hombre, no corras dejando los carros, no te escondas, proclama en una clara alusión a los métodos empleados por el Chapo Isidro durante aquella ofensiva. La humillación pública forma parte central de la estrategia psicológica que caracteriza estos enfrentamientos entre grupos criminales. La figura del Churras emerge como un enigma en el complejo panorama criminal de Sinaloa. Su identidad real permanece en las sombras, protegida por capas de secreto y misterio que caracterizan a estas organizaciones. Sin embargo, su papel como vocero y posible sucesor de los Calabazas resulta evidente en cada palabra del comunicado. Las fuentes especializadas en el seguimiento del crimen organizado sugieren que podría tratarse de un lugarteniente cercano a Mario Calabazas o incluso un familiar directo del líder fallecido. Los Calabazas, como organización criminal, representan una historia de supervivencia y adaptación en el complejo ecosistema del narcotráfico sinaloense. Originalmente formados como brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva, el grupo mantuvo su cohesión incluso después de las múltiples fragmentaciones que afectaron a la organización madre durante la última década. La estructura de los Calabazas se consolidó bajo el liderazgo de Mario Alberto Lugo Lara, quien inició su carrera criminal en la década de los 90 dentro del cártel de Sinaloa. Su trayectoria lo llevó a formar parte de la Alianza Guzmán Loera y Zambada García hasta que la ruptura de 2009, tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva, redefinió completamente las lealtades en el mundo del narcotráfico mexicano. El ascenso de Mario Calabazas dentro de la jerarquía criminal coincidió con el debilitamiento progresivo del liderazgo tradicional de los Beltrán Leiva. La muerte de Arturo El Barbas Beltrán Leiva en 2010, seguida por la captura de Héctor Beltrán Leiva en 2014, creó un vacío de poder que Mario supo capitalizar con una efectividad que sorprendió incluso a sus rivales. Durante su periodo de mayor influencia, los Calabazas controlaron territorios estratégicos en los municipios de Sinaloa de Leiva, El Fuerte y Guasave. Esta área geográfica resulta crucial para las operaciones de tráfico de drogas debido a su proximidad con rutas de producción de amapola y laboratorios clandestinos donde se procesan metanfetaminas y fentanilo. La alianza histórica entre Mario Calabazas y el Chapo Isidro se forjó durante los años de mayor cohesión dentro del cártel de los Beltrán Leiva. Ambos líderes compartían un origen común y objetivos estratégicos similares en su confrontación constante con las facciones rivales del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las dinámicas del poder criminal raramente permanecen estáticas, y lo que una vez fue hermandad se convirtió en rivalidad mortal. La ruptura entre estos antiguos aliados se gestó gradualmente durante los años posteriores a 2020. Documentos internos filtrados revelaron tensiones crecientes por el control territorial y la distribución de rutas de tráfico.
Las disputas por plazas específicas y el manejo de operaciones conjuntas generaron fricciones que eventualmente se volvieron irreconciliables, alimentando un resentimiento que ahora explota en amenazas directas. El Chapo Isidro, cuyo nombre real es Fausto Isidro Mesa Flores, había construido su temible reputación como uno de los operadores más efectivos y despiadados del crimen organizado sinaloense. Su trayectoria iniciada en el Cártel de Juárez bajo Amado Carrillo Fuentes lo llevó posteriormente a ocupar posiciones de liderazgo dentro de los Beltrán Leiva, donde desarrolló una red de contactos y operaciones que trascendió las fronteras nacionales. La transformación del Chapo Isidro en líder del Cártel de Guasave representó una evolución natural de su creciente influencia regional. Su organización se especializó en el tráfico transnacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo, estableciendo rutas sofisticadas que conectan los laboratorios serranos con los voraces mercados estadounidenses a través de corredores logísticos altamente organizados. La inclusión del Chapo Isidro en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura, subraya la relevancia internacional de sus operaciones criminales. Las acusaciones en su contra incluyen el liderazgo de una organización criminal transnacional responsable de múltiples homicidios y el tráfico masivo de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. El contexto actual de violencia en Sinaloa amplifica dramáticamente la significancia de la declaración de guerra emitida por el Churras. La entidad atraviesa desde 2024 una fase de fragmentación interna del Cártel de Sinaloa, derivada de la captura de Ismael El Mayo Zambada y las tensiones resultantes entre diferentes facciones por el control territorial y las rutas de distribución. Esta guerra civil del crimen organizado sinaloense ha reconfigurado completamente las alianzas tradicionales. Los Calabazas, según fuentes especializadas en el tema, han establecido vínculos de cooperación con los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en su confrontación directa contra las fuerzas alineadas con la herencia territorial de El Mayo Zambada. El mensaje del Churras incluye referencias específicas a los jefes que respaldan su posición, sugiriendo que los Calabazas no operan de manera aislada en esta nueva fase de confrontación armada. Esta mención podría aludir al apoyo directo de Aureliano El Guano Guzmán, hermano de Joaquín Guzmán y figura relevante en la estructura operativa de los Chapitos. Las operaciones recientes en la región de Badiraguato han confirmado la participación activa de los Calabazas en enfrentamientos sistemáticos contra fuerzas leales al Chapo Isidro y el Músico. Videos difundidos en redes sociales muestran convoys blindados patrullando la sierra con armamento pesado, mientras que reportes de inteligencia documentan la presencia de equipamiento militar sofisticado en ambos bandos. El Músico, cuyo nombre real es Óscar Manuel Gastelum Umiribe, representa una pieza clave en la estructura operativa del Chapo Isidro. Su experiencia en logística y coordinación de operaciones complejas lo ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del mensaje amenazante emitido por el Churras. La alianza estratégica entre el Chapo Isidro y el Músico ha sido fundamental para mantener el control territorial frente a grupos rivales cada vez más agresivos. Las acusaciones específicas contenidas en el narcomensaje revelan la profundidad del resentimiento acumulado por los Calabazas durante más de un año. La referencia directa a casas tumbadas y muerte de inocentes alude específicamente a los eventos devastadores de 2023, cuando comandos del Chapo Isidro atacaron propiedades civiles durante su ofensiva sistemática contra Mario Calabazas y su organización. El impacto psicológico de aquellos ataques trascendió completamente el ámbito criminal para afectar a comunidades enteras que nunca habían pedido formar parte de esta guerra. El sonido de las ráfagas de disparos, resonando por las montañas, se convirtió en una pesadilla recurrente para familias que despertaban cada madrugada preguntándose si esa noche les tocaría huir. Comercio abandonado, escuelas cerradas, caminos desiertos y el silencio mortal que solo se rompe con el rugido de motores de camionetas blindadas patrullando territorios disputados. Esta es la realidad que viven las comunidades serranas atrapadas entre fuegos cruzados que no entienden pero que deben soportar día tras día. La promesa del Churras de una guerra maciza sugiere una escalada significativa en los métodos y la intensidad de los enfrentamientos venideros. El término maciza, utilizado frecuentemente en el argot criminal mexicano, implica una confrontación masiva, intensa y sin restricciones, donde todos los recursos disponibles se emplean para destruir completamente al enemigo, sin importar las consecuencias colaterales. La geografía serrana de Sinaloa proporciona ventajas tácticas específicas para este tipo de enfrentamientos prolongados. Las montañas ofrecen refugio natural, múltiples rutas de escape y posiciones defensivas estratégicas que pueden convertir cualquier enfrentamiento en una guerra de desgaste. Sin embargo, también concentran a las poblaciones civiles en valles y cañadas, convirtiendo a los habitantes locales en víctimas potenciales de una violencia que escala sin control. Las autoridades federales y estatales han intensificado dramáticamente sus operativos en respuesta a esta escalada de violencia sin precedentes.
Elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Marina han establecido bases temporales en comunidades estratégicas, aunque su presencia no ha logrado prevenir completamente los enfrentamientos entre grupos criminales que parecen determinados a resolver sus diferencias a sangre y fuego. Los decomisos recientes de armamento sofisticado revelan el nivel de militarización alcanzado por estas organizaciones criminales en constante evolución. Fusiles de asalto equipados con lanzagranadas, vehículos blindados artesanalmente modificados y sistemas de comunicación encriptada forman parte del arsenal empleado en estos conflictos que parecen guerras entre ejércitos privados más que disputas criminales tradicionales. La referencia en el mensaje a todo lo que huela a Chapo Isidro o al músico será destruido establece una doctrina de tierra arrasada que promete afectar no solo a los combatientes directos, sino a toda la red de colaboradores, familiares y simpatizantes de los objetivos principales. Esta estrategia amplifica exponencialmente el potencial destructivo del conflicto y sugiere que la violencia se extenderá mucho más allá de los círculos criminales tradicionales. Las implicaciones económicas de esta guerra trascienden completamente el ámbito criminal para afectar la economía legal de toda la región. La agricultura serrana, principalmente el cultivo de maíz y la ganadería menor, se ve constantemente interrumpida por la inseguridad generalizada. Los campesinos abandonan sus tierras o modifican drásticamente sus rutinas para evitar ser confundidos con colaboradores de algún bando en conflicto. El sistema educativo regional enfrenta desafíos particulares y preocupantes debido a la normalización progresiva de la violencia entre los menores de edad. Maestros reportan con alarma que los niños incorporan vocabulario y referencias criminales en sus juegos cotidianos, reproduciendo patrones de comportamiento violento que observan constantemente en su entorno inmediato. La declaración de guerra emitida por el Churras representa más que una simple amenaza entre criminales rivales. Simboliza la perpetuación de un ciclo interminable de violencia que ha definido la historia reciente de Sinaloa, donde cada generación de líderes criminales hereda no solo territorios y rutas de tráfico, sino también rencores antiguos y deudas de sangre que alimentan constantemente nuevos conflictos. La pregunta que resuena en las comunidades serranas no es si habrá más violencia, eso está garantizado. La pregunta real es cuánta sangre se derramará antes de que algún bando logre imponerse definitivamente o de que las circunstancias externas modifiquen nuevamente las alianzas en este tablero criminal en constante movimiento. Mientras tanto, la población civil permanece atrapada entre fuegos cruzados, alimentando la esperanza de que sus hijos despierten cada mañana no con el sonido de disparos en la distancia, sino con la posibilidad remota pero real de un futuro diferente, donde la educación y el trabajo honesto sean opciones viables y no solo sueños imposibles. La guerra declarada por los Calabazas contra el Chapo Isidro y el músico marca un nuevo capítulo en la crónica interminable de violencia que define la realidad sinaloense contemporánea. Un lugar donde cada amenaza proferida en las redes sociales eventualmente se materializa en balas, sangre y dolor para quienes nunca eligieron formar parte de esta guerra, pero se ven obligados a vivir sus consecuencias devastadoras día tras día, noche tras noche, sin saber cuándo o si alguna vez terminará este infierno.